Programa 43. Seno, coseno y tangente. En este programa se examinarán razones trigonométricas y semejanza de triángulos rectángulos. El uso de las propiedades de los triángulos rectángulos en el cálculo de longitudes ha sido usado desde la antigüedad. Desde tiempos remotos se tenía la noción que debía existir alguna relación entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. El estudio de los triángulos se desarrolló en la antigua Grecia, en la India y por los árabes, para derivar en lo que después de los griegos conocemos como trigonometría, la medición de los triángulos. En el programa de hoy aprenderemos qué son las razones trigonométricas, cuáles son y para qué sirven. Consideremos un triángulo rectángulo. Designemos a la longitud de la hipotenusa con la letra C y a la longitud de los catetos con las letras A y B. Marquemos como D al ángulo que forman la hipotenusa con el cateto marcado como B. En referencia al ángulo D, se le da un nombre particular a los catetos. Al cateto cuya medida es A se le llama cateto opuesto al ángulo D. Al cateto cuya medida es B se le llama cateto adyacente al ángulo D. Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Las medidas de sus lados están escogidas para que se satisfaga el teorema de Pitágoras. Es decir, 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. El lado de 3 centímetros es el cateto opuesto al ángulo D. El lado de 4 centímetros es el cateto adyacente al ángulo D. Y el lado más largo, el de 5 centímetros, es la hipotenusa. En un triángulo rectángulo se pueden calcular los cocientes de algunos pares de lados. Por ejemplo, se puede calcular el cociente del cateto A y la hipotenusa C, A sobre C. De la misma manera, se puede construir el cociente B sobre C. Estos cocientes están referidos al ángulo D. Se les llama razones trigonométricas. Cada razón trigonométrica tiene un nombre particular. Al cociente del cateto opuesto al ángulo D y la hipotenusa A sobre C se le llama seno de D. Al cociente del cateto adyacente al ángulo D y la hipotenusa B sobre C se le llama coseno de D. Finalmente, al cociente del cateto opuesto al ángulo D y el cateto adyacente A sobre B se le llama tangente de D. Acabamos de definir las razones trigonométricas seno, coseno y tangente referidas a un ángulo de un triángulo rectángulo. Veamos ahora cómo se calculan las razones trigonométricas para el ángulo D del siguiente triángulo. El seno del ángulo D es la longitud del cateto opuesto dividida por la longitud de la hipotenusa, 5 sobre 13, aproximadamente 0.38. El coseno del ángulo D es la longitud del cateto adyacente dividida por la longitud de la hipotenusa, 12 sobre 13, aproximadamente 0.92. Y por último, la tangente del ángulo D es la longitud del cateto opuesto dividida por la longitud del cateto adyacente, aproximadamente 0.42. Recuerda que fijos los lados de un triángulo, todos los ángulos quedan determinados. En particular, el ángulo D. Podemos medirlo con un transportador. El ángulo D del triángulo anterior mide 23 grados. Es decir, obtuvimos el valor del seno, coseno y tangente de 23 grados. El siguiente triángulo rectángulo tiene las siguientes medidas: 6.5 centímetros de hipotenusa y dos catetos de 2.5 y 6 centímetros respectivamente. Ahora repetimos el proceso para calcular el seno, el coseno y la tangente del ángulo D'. El valor de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente del ángulo correspondiente en ambos triángulos es el mismo. ¿Cuánto mide el ángulo D'?
Si colocamos las medidas de los triángulos anteriores en una tabla, vemos que las medidas del triángulo verde fueron elegidas de tal manera que midieran justo la mitad de las medidas correspondientes del triángulo amarillo. Razón por la cual el triángulo verde es semejante al amarillo y se encuentran a razón de 2:1. Es decir, intencionalmente se dieron dos triángulos semejantes. Y entonces, ¿cómo son los ángulos correspondientes en dos triángulos semejantes? Efectivamente, iguales. Existe una propiedad que se cumple en cualquier par de triángulos rectángulos, que asegura que cuando dos triángulos rectángulos son semejantes, entonces hay un ángulo en cada triángulo cuyo seno es el mismo para ambos triángulos. El recíproco de la propiedad anterior también se cumple. En dos triángulos rectángulos, si el seno de los ángulos correspondientes es igual, entonces los triángulos son semejantes. Ambas propiedades se siguen cumpliendo si se cambia la palabra seno por coseno o por tangente. La consecuencia más importante de estas propiedades es una tercera propiedad. Si el valor del seno de dos ángulos coincide, esto implica que ambos ángulos valen lo mismo, lo que ya sabíamos de antemano por causa exclusiva de la semejanza de triángulos. Como conclusión, usando relaciones trigonométricas se sabe si dos triángulos rectángulos son semejantes, ya sea inspeccionando la proporcionalidad de sus tres lados o verificando que coincida al menos el seno de un par de ángulos correspondientes en ambos triángulos. Esperamos que les haya quedado claro la manera de calcular el seno, el coseno y la tangente de un determinado ángulo de un triángulo rectángulo. Practiquen en su casa con triángulos que encuentren cerca de ustedes. Tomen sus medidas, identifiquen los catetos y las hipotenusas y realicen las operaciones necesarias. Nos vemos en otro programa.